Buenos y bendecidos días, amados hermanos. Ya estamos llegando a la hora en que acostumbramos a tener estas charlas bíblicas, 9:56 de la mañana. Muy feliz por el día hermoso que el Señor nos ha dado, un nuevo y renovado su misericordia a favor de nuestras vidas. Agradezco a Dios y agradezco a los hermanos que se están ya conectando. Dios les bendiga. Hay varios motivos de seguir orando por los hermanos, por las familias que están pasando por dificultades, que están pasando por luchas y pruebas. Recién acabo de recibir una información de un amado consiervo de la República de Chile que está pasando un problema de salud. Vamos a orar por él, por el hermano Ricardo Suárez, entonces, pastor de la iglesia en Chile, de la ciudad de Temuco. Dios bendiga entonces a cada uno de los que hoy con los que vamos a ir a compartir esta charla bíblica. Dios bendiga a los pastores Ruth y Nicolás, que ya están en contacto, y así a todos y a cada uno de los que hoy vamos a tener la posibilidad, el privilegio de mi parte, poder compartir con ustedes. Estamos hablando de la doctrina de la expiación, de la labor excelente del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hablábamos de los sacrificios del antiguo pacto, que el Señor lo dice allí el profeta Jeremías, diciendo que así como el etíope no puede cambiar el color de su piel, Jeremías 17, así tampoco los hombres podemos cambiar nuestro corazón y nuestra actitud de pecado. Pero a través del sacrificio de la cruz, nosotros fuimos, nuestra vida fue expiada, comprada. Vamos a ver algunas de las cosas que en esta mañana, en esta media hora que tenemos para compartir, vamos a compartir. Entonces, para introducirnos en el tema otra vez es que quiero aclarar y reafirmar que por este sacrificio tenemos una experiencia permanente con el Señor. Este sacrificio de la cruz es válido para cambiar nuestro corazón y formar y transformar nuestra alma. Ayer hablaba de la salvación, ¿no es cierto? Y les mostraba, ¿no es cierto?, que la salvación es triuna, espíritu, alma y cuerpo. El perdón de nuestros pecados a través de la remisión de nuestro pecado por la sangre de Cristo, pero también hay un aspecto de nuestra vida que es emocional, que nuestra vida es transformada y cambia nuestro lamento en baile. Ahí donde está el centro de nuestras emociones, nuestra alma es transformada por el poder del sacrificio de la cruz. Nos da libre posibilidad de decidir cómo vivir. Anteriormente, antes de conocer al Señor, nosotros vivíamos prisioneros. Hoy vamos a ver algunas de las cosas que produce esta salvación y este sacrificio. Y nos da la libertad de decidir, yo quiero vivir bien, voy a vivir bien en el nombre de Jesús y por la sabiduría que nos da Dios para sacar de nuestra vida todo peso, ¿no es cierto?, de esclavitud y poner sobre nuestra vida todo peso de su gloria. Entonces, la salvación también afecta nuestras emociones, no solamente nuestro espíritu. No es que, bueno, somos salvos acá y nos vamos a ir con el Señor y allí vamos a disfrutar, pero acá vivimos siendo prisioneros y esclavos de las circunstancias. Cuando la expiación de Cristo vino fue para hacernos totalmente libres. Nosotros sabemos a la luz de la palabra del Señor que Jesús tuvo un momento donde dice que su alma estaba entristecida. En los evangelios lo leemos. Estaba allí en el huerto y dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Había una gran angustia, pero a través de haber vencido esa angustia en la muerte, Él nos dio libertad y libre decisión. Si queremos vivir siendo unos pobres esclavos o podemos vivir siendo hijos, herederos de todas sus promesas compradas allí en la cruz del Calvario. Entonces, a partir de esta premisa, hermanos, que Él transforma a través del sacrificio de la cruz nuestra alma, vamos a ver algunos de los cambios. Hoy vamos a hablar
en esta corta periodo que tenemos para hacerlo, ¿qué es lo que cambio produce el Señor? Lo primero que el Señor trae a través del sacrificio vicario de la cruz es la santidad. A veces no tenemos claro lo que significa santidad. La palabra santidad el significado implica apartado. Apartado ¿para qué nos apartó? Cuando hablamos de santidad no podemos creer, ni debemos creer que vivimos en un mundo donde no nos equivocamos, donde no pecamos, porque todavía nuestra naturaleza humana nos mete, hermanos, en estas circunstancias de la vida. Nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestro caminar, nuestra actitud es una actitud de una raza caída. Pero cuando hablamos de santidad no es ausencia de pecado, sino la presencia del Espíritu de Dios, convenciéndonos, porque mientras no teníamos esta opción de que el Espíritu de Dios nos convenciera, éramos libres de hacer y practicar, porque es otra cosa, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Pero el Espíritu de Dios a los santos nos convence de pecado, nos convence de que somos pecadores y nos lleva al reencuentro de Cristo, no a través de la religión, sino a través de la relación con nuestro amado y glorioso Salvador. Dios bendiga a nuestro hermano Antonio Tarifeño, Dios bendiga a Zunilda Candia, que está ya también conectada con nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, santidad es que fuimos apartados con un propósito. En la cruz del Calvario, hermanos, el Señor nos aparta, nos da la posibilidad de elegir. Vuelvo a decir, no nos quita nuestro libre albedrío, pero sí nos da la posibilidad de elegir qué, cómo y a quién seguimos. ¿Cómo seguimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo seguimos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? Hay dos caminos, no hay tres, hay dos. Uno es el ancho y el otro es el angosto. ¿Dónde vamos? Uno nos lleva a la vida eterna y otro nos lleva a la perdición eterna. Entonces tenemos la posibilidad a través de Cristo de elegir. Hay una puerta que esa puerta se llama Jesús. No podemos ir por el camino angosto si no entramos por la puerta. En la cruz del Calvario, en la expiación de nuestro Señor, nos dio esa opción de elegir a dónde voy, qué quiero hacer con mi vida, qué voy a decidir con mi vida, cómo voy a actuar a partir de ahora. Ese es el camino que yo decido hacer. Ser feliz, ser un amargado, bueno, ahí decidimos. Entonces, cuando hablamos de santidad es que Él nos aparta a través del sacrificio de Cristo con un propósito. Ya no somos más esclavos de nadie, ya que a través de la expiación fuimos liberados de todo, especialmente del pecado, que es a causa del pecado la consecuencia es la muerte. Y vuelvo a decirme, no es que no pequemos. Hay mucha gente que dice, uy, pastor, caí, ya el Señor me abandonó. No, hermano, tranquilo, porque tenemos que aceptar que fuimos hechos y formados en una raza caída. Nuestra personalidad es una personalidad llevada al pecado. La diferencia es que no pecamos, que no es que no pecamos, sino que no practicamos el pecado. Veamos qué dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Esto hermano, tiene una lectura bastante amplia, si quisiéramos parafrasearla. Hay mucha gente que se sienta en el lugar donde Dios nunca lo sentó, que es en el lugar de juez. Y dice, ¿no es cierto? Dice, bueno, pero la Biblia dice que tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Sí? Una cosa es juzgar y otra cosa es condenar. Cuando habla de juzgar, está hablando de un juicio donde hay uno que acusa, hay un defensor y hay un juez que determina.
El lugar de juez lo tiene Dios, nosotros no somos jueces. Nosotros podemos formar cualquiera de las otras dos partes, de los que acusan o de los que defienden. Pero si decimos que no tenemos pecado, y hay algunos que decimos, no, una vez que ya venimos a la iglesia, la usamos corbata, usamos saco, nos peinamos con gomina, y andamos con zapatitos bien lustrados, y andamos así, ya nos consideramos los dueños de la verdad, y creemos que tenemos el derecho de decir, este sí, este no. Cuando la realidad de Dios es que ese derecho no lo tenemos nosotros, ese derecho lo tiene Dios. En los juicios que vienen, los juicios de Dios, no los tuyos ni los míos, Dios determina quién sí y quién no. Dios determina. Dios determina el cordero del cabrito, lo determina Dios, hablando de los juicios a las naciones. Dios determina en el gran tribunal de Cristo quién es iglesia y quién no es iglesia, y cuáles son las cosas que el Señor nos va a dar, los regalos o los talentos que Dios nos va a dar, o las coronas que Dios nos va a dar, y a quién le dará uno y a quién le dará otro. Y cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, su Espíritu determinará quién se va y quién se queda. Pero mientras eso no ocurra, ni vos ni yo tenemos ningún tipo de derecho a prejuzgar quién sí ni quién no. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, ojo, dentro de la familia hay una persona que dice, cuando vos señalás con un dedo a alguien, fíjate que el dedo gordo señala para arriba como diciéndote, mirá que hay alguien que te está viendo. Y hay otros tres que te están señalando a ti. Para uno tener el derecho de juzgar a alguien tiene que estar en el lugar de Dios que es santo. Usted y yo no tenemos ese tipo de santidad. La santidad de Jehová es de Jehová. La santidad humana es un apartarnos para un concepto y para un propósito divino. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, nadie que quiera juzgar, y aquel que quiera juzgar piensa si no tiene pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremenda verdad. Entonces, cuando decimos de santidad, no decimos ausencia de pecado, decimos presencia de Dios. Amén. Todos pecamos porque está impresa en nuestra naturaleza, pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Lo segundo que vamos a ver a partir de los cambios que el Señor hace a través de la expiación, lo vamos a ver aquí, hermanos, en algo que escribí para compartir con ustedes. Él a través del sacrificio de la cruz, nos redime. La palabra redención es sinónimo de comprar algo. Antiguamente, hermanos, las familias podían redimir a alguien que había cometido un error, un pecado, lo compraba. Decía, yo pago por el daño que hizo esta persona. La palabra redención, entonces, sinónimo de la palabra redención, es comprar algo. El Señor nos hizo así, Él nos hizo así que por derecho propio éramos su creación y su propiedad. Usted y yo, el Señor, fuimos hechos por Él, a imagen, su imagen y semejanza. Así que Él era nuestro dueño, el dueño de la raza humana, el dueño del hombre. Pero en el acto de la desobediencia, le dimos al enemigo el derecho legal sobre nuestras vidas, así que Él tuvo que comprarnos otra vez, recomprarnos. Parece una utopía. Él nos recompró, porque nosotros en la decisión el hombre de desobedecer la orden de Dios, le dio al enemigo el derecho legal
A partir de ese momento, el hombre dejó de ser propiedad de Dios y empezó a ser propiedad del enemigo. No solo nos hizo el Señor, sino que nos recompró. Por derecho éramos propiedad de Él porque Él nos había formado, Él nos había hecho, pero a causa del pecado el hombre vende su primogenitura, pero Dios en su amor y su misericordia envía a su Hijo para recomprarnos. A ver qué dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no solo por creación, sino por, hermano, por redención. Usted y yo fuimos recomprados, nuestra vida tiene un precio, somos de gran valor para Dios y nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, dale la gloria a Dios. No seamos tan indiferentes. Usted no es cualquier persona, ahora usted tiene un dueño que se llama Dios. Veamos qué dice 1 Corintios 7, 23, referente a este mismo tema. Por precio fuiste comprado. Y nos da un consejo. No os hagáis esclavos de los hombres. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda enseñanza. Parece que el Señor, a través del apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, en el capítulo 7, habla de la relación matrimonial, ¿no es cierto?, de los problemas que habían en ese tiempo y que aún hoy hay. Vemos todos los días, me gusta, o sea, escucho mucha radio, mucha información. Muchas veces me dicen, ¿para qué escuchaste llenar la cabeza? No descansas bien, estás preocupado. Es que tenemos que saber en el mundo que vivimos, para poder estar atentos a lo que ocurre, porque cada cosa que ocurre son acontecimientos que nos muestran algo. Y lo que nos muestra es que hay hermanos, un acercamiento tan grande a los tiempos de Dios, a la venida del Señor, que tenemos que estar atentos. Lo primero que el enemigo ataca, hermanos, en cuanto a las cosas que pasan es la interrelación familiar. Porque sabe que si él mina la columna de la relación familiar, destruye la sociedad. Destruye todo lo que se genera alrededor de la sociedad a través de la familia. De la familia nacen los hijos. Si hay algo que el enemigo odia, es a los niños, a los jóvenes, porque él sabe que a partir de ellos, cada uno que nace con un llamado, porque así como dijo el salmista David, vieron tus ojos. Él sabía, Dios sabía quién iba a ser David. También sabe, no solo la vida de tus hijos las conoce, sino de los hijos que van a venir después de los que ya tenés. Aquellos que todavía están en edad de fertilidad, que son jóvenes, y dice, no, yo voy a tener 1 o 2 hijos. Pues no diga cuántos, el Señor sí sabe cuántos. Por supuesto que uno puede también cuidarse, porque no es cuestión pero bueno, los hijos los envía Dios, esto no lo vamos a empezar a discutir porque ya es otro tema. Pero a partir de la familia, él sabe, el enemigo sabe que si destruye la familia, destruye el futuro de un país, de una ciudad, de una congregación, de una vida. La familia es, hermanos, la esencia de la vida misma. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros estamos en este mundo convulsionado de los sismos. Yo he hablado de esto de los sismos: machismo, feminismo, liberalidad, legalismo, qué sé yo, tantas cosas, tantos sismos, que nos hacen esclavos. Hay una corriente de feminismo que odia a los hombres y he leído algunas cosas aterradoras. Mujeres que escriben
cosas horribles aún de la Biblia, aún de Dios, aún de la iglesia. Son esclavos del feminismo, esclavos del machismo. En mi casa mando yo y hago lo que yo quiero y decido yo. No es así. Porque el Señor, nosotros tenemos un solo dueño que es Dios. Y dice el apóstol Pablo, escribe, esto hablando en el libro de los Corintios, habla mucho de la familia, de la sexualidad. A veces nosotros decimos, ay, ¿cómo vamos a ver estas cosas dentro de la iglesia? Que de eso habla. La Biblia nos habla de sexo. Hay muchos que no quieren hablar del tema porque es tabú, jóvenes, adolescentes, que pasan la vida y no saben por qué, cómo y dónde y qué hacer, porque no hay una enseñanza en cuanto a lo sexual. Y tenemos que tener, hermanos, la capacidad como hombres de Dios de hablarle a nuestros jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes caen en errores tremendos porque no les hablamos de estos temas. Pero la palabra dice que el Señor nos ha liberado y no debemos ser esclavos de los hombres. La religión nos esclaviza, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas porque alguien nos dijo y actuamos por el temor de que el apóstol o de que el obispo, de que el pastor o de que el reverendo no nos vea y hagamos esto porque el pastor dijo? Nosotros no somos esclavos, somos libres. Yo siempre le he dicho a la gente en la casa, hermano, usted no tiene que tener miedo al pastor, el pastor es uno más de ustedes. Algunos usamos la palabra del Señor, ay, no levantes la mano contra el ungido de Jehová. Yo soy ungido de Jehová, así como cuando habla de esa palabra de tres personajes, no habla de uno solo, no habla del pastor. La unción no viene del pastor, la unción viene de Dios. A veces nos hacemos esclavos de la unción. Ustedes dicen, pastor, qué barbaridad. Estoy diciendo verdad delante de Dios, con dolor en mi corazón, lo tengo que decir. Nos hacemos esclavos de la unción, no, hay que seguirlo al hombre porque él tiene la unción. La unción está en el Señor. Usted ahí a 45 centímetros del piso tiene el ungido de Jehová en las rodillas. Vaya, se clama. Dios, ciertamente debemos respetar y obedecer a nuestros pastores y honrarlos y escucharlos. Cuando viene con palabra de Dios, cuando viene con palabras de hombre, tómelo como palabra de hombre. Hágale caso si quiere y si no le haga caso. He visto cosas, hermano, que han aterrado mi vida. Cuando era niño, cuando era joven, yo vivía, gracias a Dios, mi pastor nunca fue de ser posesivo en esa situación, pero he visto en estos años, en estos tiempos, cosas horribles, cómo se ha manipulado la vida de las personas. Y esto, hermano, lamentablemente termina siendo algo esclavizante y una de las razones por las que el mundo se burla de los evangélicos, se burla del evangelio, porque los evangélicos nos equivocamos siendo esclavos de hombres. Nuestra esclavitud por amor está en Él respeta nuestras decisiones. ¿Sabe, hermano, que esto a veces dice, ¿cómo es eso, pastor? Dios confía en usted. Por eso le da libre albedrío. Usted decide. Yo he estado en lugares, hermano, y aquí en Neuquén, no voy a decir el lugar ni voy a decir el nombre porque creo que el varón vive. Decir, por ejemplo, desde arriba de un proscenio, aquí el que corta el pescado soy yo soy el pastor y acá decido yo que... Y después me dieron la oportunidad para saludarle y le dije, bueno, ahora entiendo por qué hay 4 o 5, porque el dueño de la iglesia es usted, pero la realidad es que el dueño de la iglesia es Cristo. Cuando nosotros dejamos al pastor de los pastores, dirigir primeramente al hombre de Dios, esa es la responsabilidad de nosotros, los hombres de Dios, que Dios nos dirija a nosotros. Porque nosotros queremos dirigir y nosotros no dejamos dirigir con nadie. Nosotros queremos que la gente diezme, pero nosotros no diezmamos nunca. Nosotros queremos que la gente estudie y nosotros no estudiamos. Y estoy hablando de mí como pastor, yo no estoy hablando de los pastores. Hay pastores aquí en contacto, pero esta es una realidad. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, sé ejemplo. Instruye, habla de tiempo, fuera de tiempo, pero sé ejemplo sobre todas las cosas. Nosotros no tenemos, ni podemos, ni tenemos el derecho de tener esclavos. Nosotros tenemos el derecho de tener consiervos. Así que usted es comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Ayer hablaba brevemente de la paternidad. La paternidad se manifiesta, hermano, a través de la obra, del trabajo, de la enseñanza. No porque usted es parte de mi, yo soy parte, está bajo mi paternidad, usted va a hacer lo que yo quiera. No. Yo voy a hacer lo que está establecido en la palabra, no lo que
el apóstol, el profeta, el anciano, el pastor, el reverendo diga. Yo hago lo que dice la palabra. Fuimos comprados. En la cruz del Calvario se rompieron nuestras cadenas. Mire, yo puedo mover las manos libremente porque mis cadenas se han caído. No soy esclavo de hombre, no soy esclavo de pecado, no soy esclavo de circunstancias, no soy esclavo de religiones, no soy esclavo de conceptos. No, no, hermano, pero mire, la Biblia dice, no, pero mi pastor dice que hace. No. Su fe tiene que ser cristocéntrica. Mi fe tiene que ser cristocéntrica. Si mi pastor dice que tengo que ser pastorcéntrico, le digo, no, estás equivocado acá y salgo corriendo. Si alguien me dice, usted va a hacer lo que yo le diga, pero no está escrito, no, pero a mí el Señor me dio una revelación especial. No, si no está escrito, no es revelación de Dios. No debemos ser esclavos de nada ni de nadie. ¿Amén? Y como digo siempre, no estoy tratando de convencer a nadie que se venga al ministerio bajo la unción, lo estoy diciendo para la gente de nuestro ministerio. ¿Qué más hace el Señor? ¿Qué más hizo el Señor a través del sacrificio? Nos quedan 5 o 6 minutos, hermano. Vamos a tratar de aprovecharlo más rapidito. Nos libra de la ira. El pecado es esencialmente un ataque al honor y a la santidad de Dios. Es un ataque. Es rebelión contra Dios. Pues al pecar voluntariamente el hombre escoge su propia voluntad en vez de la de Dios. Por momentos se convierte en su propia ley y eso provoca la ira de Dios. En el Antiguo Testamento provocó la ira de Dios en el Antiguo Testamento, pero la expiación de Jesús, el Señor nos libra de la ira que viene a consecuencia de nuestra desobediencia. Imagínese usted al hermano Juan el Bautista, el gran profeta, el hombre de Dios, el que vino a abrir el camino del Señor, parado sobre una roca, sobre un bordo, no sé, imagíneselo como usted quiera, en el desierto, vestido con piel, ¿no es cierto?, todo sucinto, con su callado, diciendo, capítulo 3, versículo 7 de San Mateo. Yo me imagino, ¿no? Muchas veces hablamos y decimos, no le hable fuerte a los hermanos porque se van a ir, no, se van a enojar, no van a venir, no van a tener la ofrenda, no van a tener el diezmo. Y Juan el Bautista era simple y sencillo, simple y sencillo. Él decía lo que tenía que decir y punto. Mateo capítulo 3, versículo 7 dice, al ver que muchos de los fariseos, ¿quién eran los fariseos? Era una secta dentro del judaísmo. Eran más parecidos a los evangélicos que ningún otro, porque creían en la resurrección, creían en los santos, creían en el Espíritu. Eran muy parecidos a los evangélicos, a los evangélicos de hoy. Yo soy evangélico, no es que me estoy sacando el pocho. Y los saduceos, que era otra secta que estaba enojado, como decir, pentecostales y bautistas. Más o menos. Porque los saduceos eran más, no creían en la resurrección, no creían, no. Ellos eran de eso, acá hay blanco, negro y punto, ¿no? Los fariseos y los judíos venían a su bautismo y les decía, generación de víboras. No le estaba diciendo viborita, le estaba diciendo tu abuela, tu tatarabuela, tu chosna o tu chosno, así se dice después de los tatarabuelos, eran víboras. Así que ustedes son una generación de mansito para predicar. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? Algo le producía un estado de curiosidad a Juan. Acá está, como que Juan me imagino, ¿no? Yo me imagino tomándose unos mates con algunos, porque quiero decirle que, por ejemplo, muchos de los discípulos que fueron discípulos de Jesús, primero fueron discípulos de Juan el Bautista. Me imagino charlando, che, ¿qué le pasa a esto? ¿Viste que algo raro está pasando, che? Porque esto, que era más incrédulo que un zapato, ahora quieren venir y están escuchando los mensajes. Yo me imagino, ¿no? A él como pastor. Yo juntándome con algunos pastores, che, ¿qué pasa acá? Algo raro está pasando. Me imagino.
No es que, la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino así un poco jocosamente. Algo está pasando acá. Y los enfrenta, los confronta, porque venían los saduceos y los fariseos, venían a ver de qué se trataba, venían a ver cómo metía gente en el agua. Curiosidad de los fariseos y los saduceos. Y le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque Juan era también judío y era hijo de profeta, hijo de sacerdote, y sabía de que había juicio sobre el pecado y que venía, la ira de Dios estaba sobre los hombres de pecado. Y él no era mansito para predicar, por lo que vemos. Pero el Señor empezó a hacer su obra, por supuesto, desde antes de la fundación del mundo, y algo había empezado a cambiar, porque Dios tenía el propósito de que ninguno se perdiera, sino que procedieran al arrepentimiento. Veamos qué dice el apóstol Pablo en cuanto a la libertad que nos da de la ira a consecuencia del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Qué está este hermano? Justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Que usted ya es hecho justo, justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Efesios capítulo 2, versículo 1, tenemos ahí un par de versículos que quiero leer y ya estoy terminando, hermano, por hoy. Efesios 2.1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya usted no es hijo de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, y con este último versículo dejamos hasta aquí hoy esta enseñanza de la expiación, hasta hoy. El martes continuamos, hermano, con el mismo tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libera de la ira venidera. No solo nos compró, sino que nos libra del enojo a consecuencia de nuestro pecado. Amado hermano y amada hermana en el Señor, que esta mañana nos has acompañado en esta charla bíblica, quiero decirte que eres libre, que no puedes ser esclavo tampoco de la condenación. Hay mucha gente que dice, no vamos a la iglesia, te vas a ir al infierno, y ya lo condenamos, y ya lo catalogamos, porque pecaste, y bueno, te vas a ir al infierno. Nadie tiene derecho a mandar a nadie al infierno. Nadie. El enemigo te quiere llevar al infierno, pero Dios te quiere sacar del infierno. Y la iglesia tiene el trabajo de convencerte de que no estás en el infierno. ¿Dejaste de congregarte? Volvé a congregarte. Pastor, pero yo dejé de ser hijo de Dios porque me fui de la iglesia. Mentira. Eso es una mentira del diablo.
Cuando Dios te ahija o te hace hijo, eres hijo para siempre. Yo tengo 6 hijos, el mayor al menor, cada uno ha tenido sus problemas y cada uno tiene sus problemas y cada uno tenemos nuestros entuertos como toda persona, como toda familia, pero nunca dejaron de ser mis hijos, nunca se quitaron la sangre de sus venas y en su sangre está mi genética. Les guste a ellos o no les guste, capaz que dice este viejo para qué yo quisiera ser hijo de mis hijos. Y aunque muchas veces los he tratado como con resiedumbre, pero no, eso no ha hecho ni ha permitido que dejara de amar porque son mis hijos. Desde el más grande al más chico tengo hijos de todas las edades para elegir, desde los 50 hasta los 11 años. Y todos son mis hijos, y todos tienen derecho a sentarse en la mesa conmigo, y todos tienen el derecho de escuchar mi palabra, y todos tienen la obligación de escucharme y de obedecerme, porque serán hombres de 50 años, serán mujeres de 40 y pico de años, son maestras, tengo hijos empresarios, tengo hijos profesionales, pero tienen la obligación de escucharme y tienen la obligación de obedecerme cuando les estoy hablando con la verdad. Así yo también tengo el derecho a escucharlo y la obligación de escucharlo. Usted nunca dejó de ser hijo. Amado hermano y amada hermana, por más que se haya ido de la iglesia, por más que haya caído en pecado, por más que haya adulterado, por más que haya fornicado, o algunos condenan, sí, pero vos no te casaste por la iglesia, así que estás... No, 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 hermano, ese es otro tema que algún día lo vamos a charlar. Por sobre todas las cosas, ese pecado no es otro más que de la anarquía, que no nos permitimos someternos a las leyes de Dios y de los hombres. Algún día vamos a hablar de la fornicación, algún día vamos a hablar del adulterio, porque hasta eso a veces le damos un concepto equivocado. No echemos gente al infierno. Nuestro trabajo es llevar gente a Dios, no echarlos al infierno. No condenemos, no juzguemos, no prejuzguemos. Y si tenemos un lugar para juzgar, hermanos, seamos de la parte del defensor. ¿Sabe quién es el que acusa? Apocalipsis capítulo 12 dice que el acusador de los hermanos se llama Satanás el diablo. Y los que trabajan en la oficina del acusador son descendencia y hay en su espíritu el espíritu de Caín. El defensor es Cristo. Él es nuestro defensor. Y nuestro trabajo, si siervo de Dios, es interceder por los que están caídos. Es interceder por los que están en desgracia. Es interceder por aquellos que la gente dice que no tiene esperanza. Porque el Dios de la iglesia es el Dios de la esperanza. Así que no seas pronto para hablar. Cuando hagas así con el dedo, fíjate en la figura. Hay uno que te está mirando, que está arriba, y hay 3 que te están diciendo, ¿y vos cómo estás? Mirate en el espejo de la palabra y no te sientes en el trono de Dios. Porque Él te ha sentado juntamente con Cristo. Así lo leíamos en el libro de Efesios. En lugares celestiales. Pero no conjunto con el que te dije, sino con Cristo. ¿Para qué? Porque nuestro Cristo es el Dios de la misericordia. Hermoso tema, hermoso tiempo que hemos pasado juntos. Te deseo las más ricas bendiciones. El día martes nos volvemos a encontrar con la ayuda del Señor a partir de las 10 de la mañana. Que el Señor de paz te bendiga. Shalom Adonai. Cualquier pregunta que tenga estoy a su disposición. Quiere enviarme alguna pregunta, estoy dispuesto a escucharlo y enviarle la respuesta por este medio no público, sino privado. Así que estoy a su disposición, amado hermano. No, el propósito no es mío, no es confrontar a nadie. Dios bendiga al pastor Carlos Castillo. Dios bendiga a los pastores que estuvieron escuchando y a los hermanos y hermanas de distintos lugares que para la gloria de Dios hemos tenido la oportunidad de tener en conjunto esta charla bíblica. Que Dios te bendiga. Shalom Adonai.